Vamos a tratar ahora lo que se llama las lentes delgadas, ¿vale? ¿Qué es una lente delgada? Básicamente es un vidrio, un dispositivo de vidrio, construido de tal manera que nos ofrece ventajas para aplicaciones de la vida cotidiana, ¿vale? Se dice lentes delgadas porque vamos a despreciar el grosor de dicho vidrio con respecto al resto de cosas que están pasando. Y básicamente se dividen en dos tipos. En lentes convergentes, que están construidas de tal manera que su forma geométrica siempre es convexa vista desde ambos lados y tienen la propiedad de que en general cualquier rayo que llega a la lente, se refracta de tal manera que tienden a juntarse, a converger en algún punto, de ahí que se llame lente convergente. Luego están las divergentes, que están construidas de tal manera que ambas caras son cóncavas, da igual desde el lado en que las mires, y el efecto en los rayos luminosos es el contrario. Los rayos en general cuando llegan a la lente tienden a alejarse unos de otros, de ahí el nombre de lente divergente, ¿vale? Para encontrar la ecuación de las lentes, tal como lo hace vuestro libro, se siguen dos pasos, es decir, se analizan dos dioptrios esféricos. En el primer dioptrio, lo que está haciendo es hacer cálculos pasando del aire, con n igual a 1, a el índice de refracción del vidrio, que sería el n', el segundo medio, y que el libro pasa a llamarlo n, porque como consideramos el otro 1, pues el que es n es el del vidrio, simplemente, ¿vale? Después hay un segundo paso en el que pasamos del índice de refracción del vidrio de nuevo al aire, que de nuevo lo tomamos como índice de refracción 1. Hay que aplicar la ecuación del dioptrio esférico dos veces, que lo hace el libro bastante claramente, paso a paso, y al hacerlo se llega a lo que se llama la ecuación de la lente delgada, que es la que muestra vuestro libro tal que así, en el que R1 y R2 son los radios de curvatura de cada cara, de la primera cara desde la izquierda y de la segunda cara desde la izquierda. Y de nuevo, por supuesto, siguen los mismos criterios de signos que teníamos hasta ahora de positivos y negativos. En el caso de las lentes delgadas, automáticamente vuestro libro os dice que la parte de la derecha, esto que tenemos aquí, se define como el inverso de la distancia focal-imagen, con lo cual la ecuación acaba siendo la que se llama ecuación de la lente delgada, que es esta ecuación tan sencillita en la que f' es la distancia focal-imagen. Aún así queremos entender bien esto de la distancia focal y que la llame así. Tenemos que darnos cuenta que de nuevo la definición de distancia focal-imagen es la que corresponde cuando la distancia objeto es menos infinito. De nuevo, si yo aplico esto en esta ecuación, automáticamente esta fracción se me va a cero, porque cualquier cosa dividida entre infinito es cero. Luego, lo que me está diciendo la ecuación claramente es que en ese caso la distancia imagen, que es la distancia focal imagen por definición, es toda la parte derecha de la ecuación. Tal que así. ¿Vale? ¿Qué pasa en una lente convergente? Tenemos aquí el dibujo. Daros cuenta que en una lente convergente el primer radio de curvatura, el R1, es positivo, porque viene hacia aquí de la derecha del vértice óptico. Y el segundo sería negativo, porque del segundo vértice óptico, que es lo de la derecha, va hacia la izquierda. Con lo cual, otra manera de escribir esta ecuación, focalizándonos en los signos, sería decir que sé que R1 es positivo, lo acabo de decir para una lente convergente, R1 es positivo, y sé que R2 es negativo. Puedo entonces escribir R2, que es negativo. Otra forma de escribir R2, matemática, sería decir que es menos el valor absoluto de R2. Sabéis que el valor absoluto es siempre positivo y vuelves a meter tú el signo. Parece como una redundancia, pero no tiene importancia. ¿Qué consigo metiendo esto en la ecuación? Que menos con menos se me hace más. Y ahora tengo aquí el inverso del módulo de R2. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Para que nos demos cuenta que cuando la lente es convergente,
toda esta parte que me define la distancia focal-imagen es positiva. Luego, para una lente convergente, la distancia focal-imagen es siempre positiva. Es decir, la distancia focal que estamos metiendo en esta ecuación para una lente convergente es siempre positiva. ¿De acuerdo? Como última consecuencia que se puede hacer definiendo la distancia focal objeto, que sería haciendo S' infinito, es muy fácil, lo dejo para vosotros, darse cuenta que la distancia focal objeto es igual a la distancia focal imagen, pero cambiada de signo, ¿vale? Aunque ya os digo que os centréis siempre en la distancia focal imagen, que es la que siempre se mete en las ecuaciones, la que tiene prima y la que está aquí ya en la ecuación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en una lente divergente? Bueno, en una lente divergente, voy a redibujarlo aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, el primer radio de curvatura, que va respecto a este punto, ya cae para acá, el primer radio de curvatura, el R1, es negativo. Y el segundo radio de curvatura, que sería respecto a este punto, va hacia la derecha, es positivo. Si volvemos a hacer el mismo juego de antes, esto hace que la distancia focal imagen sea menos 1 partido del módulo de R1, porque es el que es negativo, menos 1 partido de R2, que no hace falta poner módulo porque R2 es positiva. Con lo cual volvemos a ver que aquí esto siempre va a dar negativo. Es decir, la distancia focal para una lente divergente es siempre menor que 0, la distancia focal imagen. Y esta es la principal característica que va a distinguir ambos tipos de lente, que no podemos olvidar en los problemas porque si lo hacemos mal el problema. En una lente convergente la distancia focal imagen es positiva y en una lente divergente la distancia focal imagen es negativa. Y eso se aplica también al concepto de potencia de la lente, que es el inverso de la distancia focal imagen en metros, siempre en metros, ¿vale? Y esta unidad se llama dioptría. Así que cuando te dicen que una lente tiene una potencia de 3 dioptrías, es que la distancia focal imagen, 3 dioptrías, es que la distancia focal imagen son 3 metros. ¿Vale? La distancia focal imagen es 3 metros y la lente es convergente. Si la lente es divergente, su potencia serían menos 4 dioptrías, por ejemplo. Y entonces la distancia focal imagen es negativa. Estas son un poco las claves de la teoría, más allá de hacer las ecuaciones, para entender bien cómo hay que aplicarlas. Daros cuenta, para recordar qué es esto de la aproximación de lente delgada, que habíamos dicho que lo que hacemos es despreciar el grosor de la lente respecto a lo demás que está ocurriendo. ¿Dónde hemos hecho eso claramente? Que en ningún momento, cuando el libro aplica en la teoría 2 veces la ecuación del dioptrio esférico, en ningún momento tiene en cuenta lo que pasa dentro de la lente. O sea, pasa del primer dioptrio al segundo, si os dais cuenta, sin cambiar el sistema de referencia de las distancias, como hicimos en algún ejercicio en clase, que había que sumar o restar el grosor cuando hacíamos el segundo dioptrio. Aquí eso no se hizo. Seguimos siempre en el mismo sistema de referencia. ¿Por qué? Porque la lente es tan delgada que se desprecia ese pequeño cambio respecto a las distancias de las imágenes. Por eso esto es aproximación de lente delgada. A continuación también tendréis algún vídeo para ver cómo se resuelve algún ejemplo tanto de espejo esférico como de lente delgada.